Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de la Vida. Es muy grato darles la bienvenida y desearles que tengan un feliz día de reposo, día de nuestro Padre Celestial. Es séptimo día de adoración. Juntos santifiquemos a nuestro único Dios verdadero, Padre Todopoderoso, eterno y sublime. Sea honra y gloria a su nombre. Oremos para que su santa palabra sea bendecida por él y que su Hijo amado nos llene de sabiduría y nos permita entendimiento y comprensión. Para el mensaje separado para hoy, titulado El pueblo de Israel en el monte de Sinaí, segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6, que nos dicen: Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La bendición notable del nuevo pacto es que por la fe en el Mesías se imparte poder al creyente para cumplir la justicia de la ley. De acuerdo con el plan y propósito divinos, los israelitas habían de ser una raza tanto real como sacerdotal. En un mundo malo serían reyes, morales y espirituales, en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado. Como sacerdotes, hablan de acercarse al Eterno en oración, en alabanza y en sacrificio. Como intermediarios entre Yahweh y los paganos, debían servir como instructores, predicadores y profetas, y habían de ser ejemplos de un santo divino, exponentes celestiales de la verdadera religión. En su reino venidero, Yahweh tiene un lugar para sus hijos de la familia real. Como gente consagrada al servicio del Eterno, debían ser diferentes de las otras naciones. Esto había de manifestarse externamente por medio de la circuncisión e internamente por la piedad. Un Dios santo requiere gente santa. No se necesitaron muchas palabras para presentar el importante asunto o para responder a la pregunta imperativa en cuanto a si el pueblo aceptaría el pacto en los términos requeridos por Yahweh. Sin embargo, antes de presentar esos términos a la gente, Moisés convocó a los ancianos como una preparación para presentar el asunto delante del pueblo, convencidos y seguros en sus corazones de que los términos del pacto serían justos y buenos, y deseosos de asegurar para sí mismos y para su posteridad las bendiciones que el Eterno había prometido. De buena gana, los ancianos aceptaron el pacto antes de saber lo que serían sus estipulaciones exactas. Era deseable que el pueblo expresara su disposición de entrar en un pacto tal como Yahweh proponía y que tuviera tiempo para pensar bien en el asunto antes de que fuera llamado a la ratificación formal del pacto. Si estaban dispuestos a obedecer a Dios, los detalles del pacto vendrían después. Sin embargo, si bien es cierto que no había duda del noble deseo de los israelitas de responder a la demanda de obediencia que Yahweh hacía, entraron en la relación del pacto teniendo poco conocimiento de sí mismos y sin apreciar su incapacidad para guardar los preceptos divinos y cumplir así su parte en el convenio. Al igual que muchas almas engañadas pensaron que no tenían sino que intentar a fin de hacer. Yahweh les permitió que hicieran la prueba para que pudieran descubrir su incapacidad y así fueran inducidos a depender de Yahweh. La propia experiencia de Pablo concuerda con esto. El clamor espontáneo, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos, sin duda era una demostración superficial de entusiasmo religioso, una reacción momentánea ante una verdad gloriosa y sublime. Faltaba el espíritu de una conversión profunda y verdadera, el corazón de hacer lo que Yahweh demandaba. No es de extrañar que el pueblo pronto apostatará y adorará
el becerro de oro. Cuando Dios habla a los hombres, siempre debe velar su gloria porque no la pueden soportar los pecadores. Si Dios se reviste de humanidad, la forma humana es el Rey. Si aparece en una zarza ardiente, el fuego mismo es una herejía. Como muchos del pueblo eran impíos e impenitentes, aquí en el Sinaí fue aún más necesario que él se cubriera. La nube desde la cual hablaba Dios era la columna de nube que acompañó a los israelitas al salir de Egipto y los dirigió en su marcha. El Eterno iba a proclamar su santa ley en persona, a fin de eliminar toda sospecha de que Moisés tenía algo que ver con su redacción. La aparición de ellos en la presencia de Dios requería santificación, sin la cual nadie podrá verlo. En su esencia, la santificación es un asunto del espíritu de ser de limpio corazón. Los actos externos de preparación tenían el propósito de impresionar a la gente la necesidad de preparar su corazón para encontrarse con Dios. La santidad debe considerarse seriamente cada vez que nos aproximamos a Dios. Los que no son santos no serán rechazados por Dios si se presentan con arrepentimiento, aceptando la gracia del Mesías. Él acepta al pecador para hacerlo santo y, con ello, hacerlo apto para el compañerismo con Dios, puesto que la ley que pronto iba a ser dada es una expresión de la santidad de Dios. Lo único apropiado era que el pueblo se preparara, santificándose para recibir. Si los israelitas habían de ser el pueblo de Dios, era imperativo que apreciaran el carácter sagrado de esa relación. Así, podemos entender por qué de la proclamación de su santa ley. Hizo Dios una ocasión que debía impresionar profunda y dramáticamente al pueblo con la convicción de la santidad de la ley y de su importancia. Esto era muy necesario, ya que los hebreos oprimidos por sus amos egipcios en gran medida habían perdido el conocimiento del carácter y majestad de Yahvé. De acuerdo con la tradición judía, esto sería el cuarto y el quinto día del mes de Sivan. El decálogo iba a ser dado en el sexto día. Los 2 días de preparación habrían de dar énfasis a la santidad del acontecimiento. Apreciados oyentes, que Yahvé nos bendiga. Hasta mañana.